Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Lucía y este es nuestro primer programa, no programa, nuestro primer piloto de podcast que estamos haciendo con Nino para ver a ver qué tal funciona. Nos ha gustado bastante grabar este intento de podcast. Bueno, en esta ocasión hemos elegido el suicidio masculino. Hubo una polémica hace poco aquí en Perú sobre cómo se trataba el suicidio en los medios. Voy a pasar de frente con la presentación de las cifras y de lo que se ha visto en los medios últimamente y cómo se está tratando respecto al enfoque de género que se le quiere dar. Aparecen en Perú 21, en la nota de Perú 21, ha habido 334 suicidios en el Perú en el año 2013. Por la gráfica que ponen, se da la apariencia que el 70% de las víctimas son mujeres. Sin embargo, si revisamos detenidamente la información, tenemos que esto no es exacto, que ese 70% no es sobre el total de las víctimas de suicidio, sino que es un porcentaje extraído del sector de menores de 18 años, que es, como ellos mismos dicen aquí, el 17% del total. Vamos a poner estos datos en perspectiva para tener una mejor idea de cuál es la magnitud de este problema. Tenemos este total que representa, ¿no?, las 334 víctimas, el 100%, y Perú 21 lo que ha hecho es diseccionar esto primero en el porcentaje de víctimas adolescentes, es decir, el 17%. De este 17% ha resaltado por sobre todo el porcentaje de adolescentes mujeres, o sea, es decir, ha sacado el 70% de este 17% y lo ha resaltado. Adolescentes mujeres. Pero en términos absolutos, este rosado, que es el mismo que vendría a ser esto de aquí, del centro, esto rojo, vendría a ser solamente el 11.9% del total. Ojo, digo, solamente, obviamente, tomando en cuenta de que cualquier suicidio es un problema y es algo que se debe atender, ¿no? Pero bueno, acá ha resaltado a esta población. Entonces acá, bueno, obviamente tenemos el restante de los adolescentes suicidas, son los varones con un 5.1%. ¿No? Entonces, visto así, obviamente da la sensación de que las mujeres jóvenes son el grupo más vulnerable de este problema social del suicidio. Y también hasta podríamos pensar de que el resto también va a seguir esta misma proporción, ¿no? Más mujeres víctimas que hombres. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la misma gráfica de Perú 21? Acá disimulado a un costadito y en azul aparece el porcentaje, el mayor porcentaje, que en realidad este de acá debería estar al centro. Por alguna razón lo han pateado para atrás, porque ese es el porcentaje mayor de víctimas totales. Y acá se ve que son varones. Entonces, volviendo a nuestro pie, de ese 65%, ¿cuál sería? Bueno, si 65% son varones, las mujeres tendrían que ser el 35%. Entonces, descontando a las adolescentes que ya tenemos aquí, que son el 11.9%, tendríamos que las mujeres adultas representarían el 23.1%. O sea, igual siguen siendo las mujeres adultas una minoría dentro de las víctimas de suicidio. Y tenemos de que la inmensa mayoría de las víctimas de suicidio son varones adultos con el 59.9%. Y yo me pregunto, ¿por qué esta proporción no está graficada aquí? ¿Por qué se ha elegido resaltar solamente a este sector? Dejo que se lo respondan ustedes. Bueno,
Acabamos de ver esta presentación y tenemos algunas opiniones. Yo personalmente creo que es un problema del que casi nadie conoce y de hecho casi nadie habla. Sí, de hecho es muy curioso cómo en nuestra nota, por ejemplo, de Chester Bennington y el suicidio masculino, hubo una reacción muy mayoritaria respecto a apoyar, una vez que se conocen las causas del suicidio, a las víctimas masculinas. No obstante, sí hubo cierta tendencia, ¿te acuerdas?, de minimizar el hecho, indicando que también hay víctimas femeninas. Y creo que eso es importante, porque en ningún momento estamos planteando que las víctimas femeninas no deban ser parte de los programas de prevención. Yo creo que la respuesta masiva fue porque se trataba de Chester Bennington, o sea, de una persona famosa y querida por muchos, ¿no? Pero parece que yo también tuve la sensación de que a muchos se les pasó por alto, o sea, el que tratábamos de resaltar este enfoque de género que casi nadie le da, Exacto. ¿no? Entonces, creo que la única forma de que esa gente empatizó con los hombres fue a través de una celebridad a la que le tenían cariño, que tenía un rostro. Pero si tú hablas de los hombres así en general, eh, es como que la gente tiende a burlarse del sufrimiento masculino, ¿no? A menos que le pongan un rostro así con el que pueden empatizar. Claro, de hecho, ahora que lo mencionas, me has hecho acordar que varios comentarios dijeron, iban en la línea, oye, ya eso, lo que te pasó, lo que te hizo daño, pasó hace tiempo, tú tienes que superarte y no dejar que eso te venza. Como si, me acuerdo que en esa nota logramos ver información que él había sufrido abusos sexuales por parte, creo que de un familiar, no me acuerdo ya bien. Y la gente no entendía la magnitud de lo que implicaba eso. Y ahora, ¿por qué comentamos esto? Porque por lo menos en Perú, de la información que hemos revisado, el 80% de las causas de suicidio es por depresión. Ahora, la depresión tampoco es un tema que digas, oye, ya te doy un abrazo y te curaste, o te doy un comentario de Paulo Coelho y ya me curé mi depresión. Es un Bueno, tema... sí, justamente eso lo vimos porque bueno, investigando sobre el tema nos dimos cuenta de que desde el Ministerio de Salud del Perú se hizo una campaña que era algo así como el abrazo contra la depresión y hicieron un evento en que había un montón de desconocidos que se daban un abrazo entre ellos, supuestamente que según las palabras de la misma presentadora garantizaba que el amigo, el hermano, el hijo no se iba a suicidar. Y a mí me pareció realmente terrible, terrible porque el mensaje que están enviando ahí es que para curar la depresión es simplemente decirle, hoy un abracito, unas palabras de ánimo y ahí se acabó, ¿no? Y no digo que el ministerio no esté haciendo más cosas para luchar contra la depresión, pero es un mensaje bastante demagógico y que más bien me parece contraproducente, porque justamente hay mucha gente que cree que la gente se suicida porque es débil, se suicida porque es cobarde, porque no quiere luchar y que más bien unas cuantas palabras de aliento deberían ser suficientes. Y es terrible, o Sí, sea, me no has es hecho así. acordar en el colegio, un profesor, no, o sea, obviamente en un análisis crítico de lo que era el suicidio, no tan emocional, que para ser un colegio católico me sorprendió bastante. Él decía que uno ve el suicidio como un acto de cobardía, pero no muchos, la gran mayoría no llega a jalar el gatillo. Es decir, sería, o sea, el hecho de catalogar a alguien de cobarde por suicidarse implicaría que le estás considerando cobarde por el motivo que se está suicidando. Es decir, si alguien que se suicida por depresión, tú le llamas cobarde, tendrías que aceptar que la depresión es un factor de cobardía, cuando no es eso. O no sé si me estoy explicando Claro, es que bien. mucha gente realmente no entiende lo que es la depresión. O sea, muchos creen que la depresión es simplemente, no sé, estar triste por algo que no le funciona en la vida y quedarse ahí, ¿no? Entonces, como no quieren enfrentar lo que les pone los retos de la vida, van y como que para ellos la salida fácil es matarse.
Pero en realidad la depresión es, o sea, al menos la depresión clínica, estoy hablando al menos la depresión clínica, es algo que no tiene nada que ver con lo que pasa en tu vida. Es un problema de neurotransmisores y es, para la gente que lo vive es un infierno, ¿no? Entonces, eso es lo que, y la gente cree que es algo que tiene que ver con darse valor, con ese tipo de cosas, y hay mucha ignorancia. Por eso que la campaña de te digo, me parece tan contraproducente. Sí, ahora, muy probablemente en los comentarios le vamos a dejar todas las fuentes de información a las que hemos tenido acceso para comentarlo, para hacer este podcast. Y un factor muy curioso, de una información de 2007, que van a ver la fuente ahí abajo, es que la equivalencia en el ratio de suicidios, o sea, entre hombre y mujer, era en la edad de 15 a 24 años. Es decir, en ese ratio de edad sí había una equivalencia. No me acuerdo si en el Perú 2007, para aclarar, no me acuerdo si era 22 o 27 suicidios ese año, tanto en hombres como en mujeres. Lo curioso es que de los ratios siguientes, es decir, de 25 en adelante, Los ratios de edad. los ratios de edad, Ajá. el número de suicidios y la diferencia entre hombres y mujeres llegaba incluso hasta de 3 a 1. Es decir, por cada 3 suicidios masculinos había uno femenino. Claro, o sea, como que aumentar la edad, parece que los hombres tienen más tendencia al suicidio, ¿no? Ahora, es más bien, o sea, pareciera de que justamente por lo que dice Nino, este fenómeno de que sean la mayor parte de los adolescentes que se suicidan, que sean mujeres, es algo reciente. Parece más bien algo reciente. Y por eso llama más la atención que se resalte esto, ¿no? En las notas. Y eso de lo que mencionas de reciente me da pie a comentarle a la gente el gran problema de obtención de fuentes de información que hemos tenido. De la única fuente que tenemos que ha publicado cifras de suicidios ha sido una nota de Perú 21 de 2014, donde ponen que ha habido 334 suicidios en 2013. El problema está en que cuando hemos buscado información sobre los suicidios consumados de 2013 en adelante, no hemos podido encontrar. Sí hemos podido encontrar rates. Creo que hasta el 2017, pero cuando intentamos buscar en el 2018, nos dimos con la sorpresa de que no habían publicado nada, o sea, nada sobre suicidios consumados. ¿Por qué? Porque en septiembre de este año salieron un montón de noticias en varios medios informativos que tenían el titular que decía que el 65% de los intentos de suicidio son hechos por mujeres, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? O sea, ¿en qué se basaban para decir esto? En un suicidio que había, en un estudio que había hecho el Ministerio de Salud, que había tomado del total de suicidios una muestra, ¿no? Y la había analizado, no, perdón, ni siquiera, claro, de intentos de suicidio. Entonces, sí, encontramos ese estudio epidemiológico del MINSA del año 2018, pero solamente se centraba en intentos de suicidio. No mencionaba casi para nada intentos, o sea, suicidios consumados. Y esto es un tema importante porque esto te va a permitir determinar qué enfoque le tienes que dar a tu sistema de prevención. A ver, una cosa es que tu sistema de prevención contra el suicidio esté enfocado en mujeres y otra cosa que está enfocado en hombres. La principal diferencia está en que si bien las mujeres son las que más intentan suicidarse, son los hombres quienes más efectivamente se suicidan. Es decir, quienes pasan el límite mortal de decidir efectivamente suicidarse al punto de suicidarse y consumarlo, son los hombres. Y el problema que está en que si tu 65% de víctimas es hombre, tu principal enfoque debe ser atender las necesidades que llevan a los hombres, en primer término, a suicidarse. Y esto no excluye para nada el hecho de tener mecanismos de prevención para los intentos de suicidio.
Me explico, no es igual tratar un homicidio que una tentativa de homicidio. Ambos requieren tratamientos posteriores diferentes. En igual sentido, no es lo mismo tratar el suicidio efectivo que la tentativa de suicidio. Y sí me sorprende bastante que se estén enfocando mucho más en los intentos de suicidio, que son un enfoque mayoritariamente femenino, Ujú. y dejando de lado lo que a mi consideración es la consecuencia más grave, que es que efectivamente se hayan suicidado. Un estudio que también vamos a dejar abajo en los comentarios menciona, es un tema importante y ahora que menciono esto, que hemos intentado cruzar información con varios estudios y no logramos tener una cifra efectiva, definitiva, de cuántos suicidios se han cometido en el Perú en determinados años. Por ejemplo, un informe del Ministerio de Salud indica que los suicidios en el Perú anualmente son de 900 a 1000. Ujú. No obstante, y eso fue de 2018, ¿no? Sí, 2000, no, ese estudio es del 2016. Lo que me llamó la atención es que justamente como hemos visto en la nota de Perú 21, también supuestamente basada en datos, no estoy segura ahora si del MINSA o de una asociación de prevención del suicidio, Uh-huh. ¿ya? Habían sido 334. Entonces hay una bastante diferencia entre 334 y 900 y 1000. Y no solo eso, también vamos a dejarles abajo un estudio, entiendo que actualizado, o por lo menos a 2017, de métricas de salud a nivel global. Y Perú tiene una media de 4,9 suicidios por cada 100.000 habitantes. Perú tiene 30 millones de habitantes, son 300 por 4.9, estamos hablando de un redondeo de 1.500 suicidios anuales en el Perú. Entonces, no tenemos una cifra exacta. Que, por ejemplo, en 2014, 2013 mejor dicho, suicidios fueron 334. En 2016 se publicó un informe del MINSA que dice que los suicidios anualmente son de 900 a 1000. Y las métricas de salud dicen que en Perú, en promedio, debería haber 1500 suicidios. Entonces, no hay... Sí, realmente no sabemos qué pensar, ¿no? No sabemos qué pensar. Sí, hemos comprobado de que la información es bastante incompleta, es confusa, por desgracia, y está bastante mal enfocada. Y creemos que ese mal enfoque obedece más a motivaciones políticas que a una verdadera preocupación por la población, una verdadera preocupación por resolver el problema. Porque yo no me explico cómo así, por ejemplo, en el caso de violencia contra la mujer, de lo que se llama feminicidios, que obviamente sí, el Perú al menos sí este problema sí es grave comparado con otros países. Los noticieros, todos los medios lleven la cuenta anual de cuántos feminicidios se han cometido. O sea, últimamente, o sea, yo he estado viendo en la televisión, ¿no? Todos los días se despierta, este es un nuevo feminicidio y con esto suman 142, 143 feminicidios en lo que va del año. ¿Cómo es posible? No sé. Entonces, cuentan uno por uno. ¿Y por qué no se sabe lo mismo en el caso de los suicidios? ¿Por qué? O sea, y no tenemos idea, la verdad, ¿no? Yo creo que es un... A ver, partamos de la premisa que efectivamente hay ciertas poblaciones donde la mujer es mucho más vulnerable y está más expuesta a este tipo de violencia, específicamente lo que es violencia de pareja y violencia familiar. Hay un contexto en el Perú que sí, efectivamente los delitos sexuales son muy altos. Perú tiene una tasa altísima, creo que está en el tercer puesto a nivel latinoamericano o mundial, no me acuerdo, de suicidios de violencia sexual contra la mujer, que te permite sí sostener y apoyar, como efectivamente apoyamos las políticas de prevención contra delitos sexuales. Ahora bien, imaginemos, yo en un comentario por internet justamente de este tema, y con lo que quería explicar por qué es importante graficar y demostrar bien cuál es el enfoque de género que debe darse, es con el acoso. Como vieron en la gráfica que puso Lucía, lo que más se resalta en ese nudo, en ese gráfico,
es el 70% rojo sobre la imagen de una mujer, o bajo la imagen de una mujer. Lo primero que se entiende es, oye, el 70% de víctimas son mujeres. Luego abajo te ponen niños y niñas, adolescentes, mujeres. Es decir, 70% de víctimas son niños y niñas, mujeres, adolescentes. Pero un asterisquito chiquito te ponen que son niños y niñas que han sufrido o sea, son suicidios impulsados por problemas familiares y maltratos. Es decir, es probable incluso que ese 70% no sea el factor total de menores de edad. Tengan todo lo que he dicho presente y pasemos al tema del acoso. Digamos que en ese gráfico que han visto diga 89% de víctimas de acoso son hombres. Y en un asterisco aparte les ponga cuando se trata de violencia física en materia laboral. Y al costado, en donde está el 65% de varones, diga 98% de víctimas de acoso sexual femenino, acoso sexual, son mujeres. Ese nivel de desbalance en la presentación de la información y cómo puede trastocar la percepción de la realidad es lo que se está haciendo acá. El suicidio es un tema de género masculino. Debe ser apoyado desde nuestro punto de vista, en primera instancia, afrontando las necesidades que requieren los hombres para no cometer suicidio. Tan igual como en el caso del acoso sexual, se requiere un amplio enfoque mayoritario femenino para como se viene haciendo, de hecho, ¿no? Y está bien, claro, ¿no? El problema mira, por ejemplo, con esto de que son la mayor parte de los intentos de suicidio mujeres, algunos dicen, ¿no? O sea, yo justamente estaba debatiendo con alguna gente por ese tema y dicen, ay no, pero por algo las mujeres intentan más. Y digo, pero ¿te has preguntado por qué? O sea, y esto no solamente es en el Perú, es en el resto del mundo, a excepción de China. China sí es una historia diferente, pero en el resto del mundo esta tendencia se mantiene, ¿no? La mayor parte de los suicidas efectivos son hombres y la mayor parte de los intentos de suicidio son llevados a cabo por mujeres. Entonces, uno se pregunta por qué. ¿Por qué? ¿Por qué una persona intenta y no llega a suicidarse, al menos no tan rápido? Y una de las teorías que he leído es que puede ser que las mujeres tenemos mayor facilidad para encontrar esperanza en la sociedad. Tenemos mayor facilidad para no estar, o sea, para en el fondo no estar tan seguras de quitarnos la vida. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque realmente un suicidio llega a ser efectivo cuando la persona tiene la absoluta determinación de hacerlo. Entonces, inclusive, eso se refleja también en los métodos, ¿no? Los métodos que usan los hombres suelen ser mucho más letales que los métodos que usan las mujeres. Los hombres suelen usar más armas de fuego o toman venenos así, raticidas, ese tipo de cosas que sí son mucho más letales, que por ejemplo las mujeres suelen tomar intoxicarse con medicamentos, ¿no? Sí. Entonces... Y justamente hablando de causas, acá estoy viendo otra nota de Perú 21, del 2017, vamos a dejárselo también en los comentarios. Miren cómo comienza la nota. Ministerio de Salud dice, riesgo de suicidios es 8 veces mayor entre las mujeres que sufren violencia. Abajo dice, según los datos de la OMS, entre 2 y 3 personas se suicidan cada día en el Perú. Y se calcula que anualmente es entre 800 y 1000 por esta causa. Pero vamos a la parte de poblaciones vulnerables. El experto, un epidemiólogo, dice que en el Perú el grupo de población más afectado por los suicidios son los varones. Y entre ellos, los jóvenes y adultos mayores, cuya tasa de autoeliminación es de 5 por cada 100.000. Miren, es importante, estamos hablando de que si el ratio es 65%, al menos que es información que ni siquiera se puede corroborar, o mejor dicho, contrastar. El segundo párrafo que dice, señaló que hay otros grupos vulnerables como las mujeres, que son víctimas de violencia por parte de su pareja, pues en ellas la tasa es 8 veces más alta respecto de las mujeres que no sufren maltratos. Es decir,
uno pensaría que del total hace un 8 veces más respecto del general. Pero si se dan cuenta, es 8 veces más de las mujeres que están propensas a uno de los principales factores de suicidio. Me explico porque Lucía me está dando cuenta de qué estás hablando. O sea, es la tasa, o sea, las mujeres que tienen 8 veces más probabilidades de suicidarse es con respecto a las mujeres que no sufren violencia. Y ese es exactamente el tema. Es como decir, quien esté expuesto a una enfermedad, a un virus, tiene 8 veces más posibilidades de enfermarse que quien no lo está. De morir. Ah, bueno, claro. Claro, en ese caso, quien se ve expuesto a uno de los principales factores de suicidio, en este caso la violencia, obviamente va a estar mucho más expuesto que quien no lo está. Uh-huh. Y si retomamos el titular, habla del riesgo de suicidio es 8 veces mayor entre las mujeres que sufren violencia. Pero no es la información completa. Es comparándolo con respecto a las mujeres que no están dentro de ese principal factor de riesgo. De las que no sufren violencia. O sea, no puedes decir, o sea, además es obvio, ¿no? Es obvio que una mujer que sufre violencia tiene más posibilidades de suicidarse que una mujer que no sufre violencia. Pero ponerlo en el titular de esa manera, es más, ni siquiera especifican, dice, riesgo de suicidio es 8 veces mayor entre las mujeres que sufren violencia. O sea, wow, las mujeres son las más vulnerables. El 8 veces mayor respecto a la población total. Exacto. Uh-huh. Exacto. Es un titular. Y esto es un punto importante que creo que lo mencionamos en algún momento, que son datos que si bien no están manipulados, es decir, los números no están manipulados, la forma de presentación sí te permite sostener o creer una interpretación falsa de la realidad. Uh-huh. Una persona que lee esto podría decir, oye, pero en Perú las mujeres están 8 veces más expuestas al suicidio que el resto. Claro, o sea, la mayor parte de gente no lee las noticias, se queda con el titular y se acabó y todo el mundo se indigna por eso y ya, ¿no? Entonces colabora con esta idea de que tenemos las mujeres de ser siempre las víctimas y las únicas víctimas prácticamente, ¿no? Y lo curioso es que la misma nota dice, en el Perú el grupo de población más afectado por los suicidios son los varones. Uh-huh. Estamos hablando que de 800 a 1000, un 65%, es decir, ojo, estamos hablando que al menos 650 hombres son los que podrían estar cometiendo, un máximo de 650 hombres estarían cometiendo suicidio anualmente. Yo me pregunto cómo serán las redacciones de este tipo de noticias, ¿no? O sea, deben decir, ya, bueno, tenemos esta nota, ya, a ver, ¿qué titular le ponemos? Búscalo sobre mujeres para llamar más la atención. O sea, yo me imagino que el editor, la editora debe decir algo así, ¿no? O sea, tienen ahí clarísimo que los más afectados son los hombres, pero ¿qué titular le ponemos? Busca algo sobre que le afecte más a las mujeres porque eso llama más la atención. Exacto. Eso es la única cosa que me puedo imaginar. Y hay otro problema que tenía en eso es que al final el mensaje que tienes, es decir, si nosotros que estamos más o menos especializados en estos temas buscamos información sobre hombres y no encontramos un hombre que está con pensamientos suicidas, no puede acceder a esta información, ¿cómo queda él? ¿A dónde recurre? Exacto, y bueno, y lo triste es que por mucho que vaya donde gente que supuestamente que ve lo de la prevención del suicidio, es terrible ver que solamente se puede encontrar con abrazos gratis, abrazos gratis por un lado, y si quiere algo más especializado, o sea, hasta donde hemos visto, solamente se va a encontrar pues con esfuerzos enfocados en los problemas femeninos, ¿no? Porque parece que eso es lo que más les importa. O sea, y te das cuenta que eso parte también, y curiosamente, a un tema biológico de cómo reacciona el cerebro femenino y cómo reacciona el cerebro masculino. Es decir, el cerebro masculino, el cerebro femenino, al ser más emocional, tiene esa facilidad de poder expresar emociones y recibir reconforte de las propias personas.
Y ojo, esto no tiene nada que ver con tema de transgénero, estamos hablando de otra cosa, es más netamente biológico. Mientras que el cerebro masculino es más, más mecánico, por lo menos en mi experiencia, soy hombre, tiende a ser más práctico. Justo comentaba con un amigo, ¿tú cómo solucionas tus problemas o qué prefieres tú cuando tienes un problema? Y creo que la mayor parte de hombres podría pensar lo mismo. Nosotros nos relajamos haciendo lo que nos gusta y no abriéndonos al público en general. No somos todos, pero en general los hombres somos íntimos en nuestros sentimientos y temas de sensaciones, temas de miedos, temas de preocupaciones con nuestras parejas o con amigos cercanos. Justo te comentaba una vez que para mí es más práctico y me es más cómodo hablar con una cerveza, con un amigo de mis problemas, que tener que una terapia a relacionarme con gente que no conozco, que no sé. Sí. Y eso es importante. ¿Por qué tomar el enfoque de género masculino? Porque la forma de intervención para prevenir el riesgo de tentativa de suicidio en hombres va a ser distinta. Claro. Y a mí me llamó la atención también, ¿no? Cuando debatía este tema, había gente, o sea, que aunque le mostraras la evidencia, se resistía a creer que de verdad los hombres pudieran ser tan vulnerables, ¿no? ¿Y qué cosa era lo que respondían? Decían, ay, pero los hombres no tienen miedo a caminar solos a las 3 de la mañana por miedo de que los vayan a violar. Yo creo que ese es otro tema. O sea, me meten otro tema. El tema de las violaciones de las mujeres, en especial en Perú, es un tema que está siendo tratado en un ambiente específico con mecanismos específicos de protección. Y es exactamente lo mismo como el ejemplo que ponía de comparar el tema de quiénes son las mayores víctimas en acoso con respecto al suicidio. Ya hay mecanismos de prevención. Lamentablemente el principal mecanismo que se está haciendo es modificar código penal, aumentar penas, regular delitos. Eso no sirve, se demostró que no sirve para prevenir, sirve para sancionar, y para sancionar necesitas que al menos se haya realizado la conducta. Es decir, que al menos haya habido una tentativa de feminicidio, que al menos haya habido una tentativa de violación, que al menos haya habido un tocamiento. Eso no sirve para prevenir. Bueno, creo que estamos alargando demasiado. Bueno, de verdad es que hay muchísimo que hablar sobre este tema. A mí como digo, o sea, quisiera que se hable mucho más, la verdad, porque es un tema, eso de la salud mental, es grave en el Perú y además es clarísimo que necesita un enfoque de género, pero un enfoque de género como corresponde, que es masculino. Tal cual, es masculino. Y de verdad, a mí personalmente me indigna ver que los medios y la forma de presentarlo escojan este lado más políticamente correcto tal vez, de presentarlo como un problema de género femenino, ¿no? No, y ahí, bueno, creo que... No, y obviamente, o sea, para nada quitando la importancia de las mujeres con conductas suicidas, o sea, cada caso es terrible, es una tragedia. Más ¿no? aún considerando que o sea, lo digo por un tema de regla de tres simple, que no sé si es cierto o no, que en el caso de si la violencia sexual en el Perú es tan alta y la exposición de riesgos es mayor en ambientes familiares, podría haber una respuesta lógica en el hecho de que las tentativas de suicidio en adolescentes sea por un factor de abuso sexual, sin estar fuera de un contexto interpretativo mínimamente lógico. Pero para resolver ese problema, también tienes que tener mecanismos de prevención en materia sexual. Y bueno, es un tema ya que se va a abordar mucho. Yo sí creo, por eso te daría el tema para otro podcast, es que se escoge el tema de la mujer ya no por un tema de concientización, sino ya más bien por un tema de impacto y mercadeo. Uh-huh. Es decir, y esto está demostrado con lo que vimos en el caso de Chester Bennington en la nota, que hay gente, y con los comentarios de Facebook que salieron a raíz de la publicación de Lucía, que hay gente que se resiste bastante a aceptar este riesgo cuando
al final si lo que queremos es igualdad de género, tiene que ser para cada uno de los problemas de género. Y tomen como ejemplo que se empieza a tratar el tema del acoso sexual callejero como un tema de género masculino, como un problema de género masculino. Claro, solamente, o ya, no sé, como de acoso sexual, por ejemplo, ¿no? Si supongamos de que en la iglesia, que creo o sea, que cuando hay temas, salen casos de curas pedófilos y todo esto, creo que la mayor parte de las víctimas han sido niños, ¿no? Pero que supónganse de que el acoso sexual lo ponen todos los medios, resaltando que los hombres son los más las mayores víctimas, y asterisco bajito en el contexto de las iglesias, de ser monaguillo, ¿no? Claro. O sea, eso sí sería... Estoy completamente seguro que el 100%, no sé si 100%, pero un gran porcentaje de personas saltaría si esa información se mostrara de esa manera. uh-huh. Yo primero. Los problemas de género en las mujeres tienen que quedar en las mujeres sin descuidar a los hombres que están dentro del mismo problema. Porque, ojo, repito, los mecanismos de prevención entre hombres y mujeres son distintos. Igual, cuando la principal víctima sea un hombre, debe enfocarse principalmente en el tema de los hombres, los problemas de los hombres. Guste o no, sea políticamente correcto o no, dé réditos o no. Pero es como debes hacer las cosas. Uh-huh. Y bueno, hasta aquí. Hasta aquí llegamos. Es nuestro primer podcast y esperemos que les haya gustado, les haya parecido interesante y comenten. Y bueno, y si les gusta, háganoslo saber con likes, con compartidas y haremos y haremos otro. Bueno, ya que concluimos solamente para comentar que ya por los problemas de tiempo que comentó Lucía en la introducción, parece que sin intentar descuidar las notas, a partir de ahora intentaremos subir podcasts tratando temas más seguidos, buscando información. Y bueno, si todo va bien, en algún momento haremos un live. ¿Un live stream? Un live stream. Bueno, ya nos quedamos. Tengan buen domingo, muy feliz año. Y el otro año empezamos con mucha más fuerza. Bueno, no sabemos si esto saldrá un domingo, la verdad, pero ya. Tengan un lindo día, un feliz año siempre, todos los días de su vida. Chao, chao.